gustaría que os quedarais con la idea de lo que hacemos y que cuando penséis en financiar algún proyecto, pues que los tengáis como referencia y que sepáis que, bueno, pues que ahí también podéis encontrar una alternativa de financiación a cualquier institución pública y a cualquier entidad bancaria, por supuesto. Entonces, un breve repaso de lo que somos. No sé, espera, no estoy haciendo mal. Hacia arriba. Vale, perfecto. Vamos a hacer más conectado. Sí. Yo lo veo bien. Y yo lo veo bien. Perfecto. Vale. De ahí. Bueno, yo no lo veo bien, pero yo lo veo bien. Perfecto. Vale, el instituto, bueno, pues el instituto se define como un banco promocional, ¿vale? Que recibe mandato de, en este caso, de la FVA para promocionar y apoyar determinadas actuaciones, ¿vale? Y en ese sentido actuamos pues como una entidad financiera ofreciendo líneas de financiación que pretenden cubrir fallos en el mercado, pretenden financiar temas pues, que la banca normalmente no financia, le cuesta más financiar, ¿vale? Y también se convierte en herramienta para financiar determinados temas sociales y de apoyo a determinadas actividades, ¿vale? Entonces, obviamente financiamos empresas y costes de responsabilidad por esas empresas que estén en la Comunidad Valenciana, ¿vale? No financiamos proyectos a desarrollar fuera de la Comunidad Valenciana. Sí que podemos hacer, sin embargo, temas de internacionalización, proyectos, empresas con sede en la Comunidad Valenciana pues que tengan que expandirse a nivel internacional. Eso también lo podemos ver, ¿vale? ¿Con qué instrumentos? Y aquí es donde empezamos a dar información. Bueno, tenemos líneas que damos con fondos propios nuestros, también somos gestores de fondos europeos y tenemos instrumentos que hemos sacado y promovido con fondos europeos y tenemos bueno, fondos europeos como son FEDER y Fondo Social Europeo, ¿vale? Entonces ahí veis la gran variedad de líneas. Voy a detallar un poco más y me voy a adentrar un poco más en la que creo que os encajaría más, pero os voy a dar una foto de lo que son nuestras líneas de financiación bonificadas. Estas líneas no son con fondos FEDER, son con fondos propios nuestros y, antes que nada, es financiación. Hasta ahora se ha hablado mucho de ayudas, ¿vale? Ahora hay que cambiar el chip. Estos son préstamos a largo plazo, en todos los casos, con carencias para la devolución del principal. Son préstamos que formalizamos nosotros no avalamos a un banco para que el banco dé el préstamo, sino que son préstamos que el propio instituto firma con la empresa, ¿vale? Que desembolsamos nosotros y préstamos que hay que devolvernos, ¿no? Los tenéis que devolver. Y para ello contamos con un departamento de riesgos que analiza las operaciones, analiza las empresas, su solvencia y decide conceder o no esa financiación. Estos préstamos están publicados en el DOC, o sea, cada línea corresponde con una convocatoria publicada, luego os diré dónde podéis consultarlas. Y bueno, y cada una se analiza de una forma diferente, ¿vale? Dependiendo de si es, bueno, no sé si lo veis, tampoco voy a intentar entrar en todas ellas, me voy a poner tapas. Vale, entonces, tenemos líneas para grandes empresas, grande empresa entendida pues como gran empresa, la que conocéis, ¿vale? Préstamos para pymes, préstamos para autónomos y microempresas y una línea muy concreta para afectados por el daño. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellas? Pues bueno, grandes empresas, obviamente está dirigido para grandes empresas, son préstamos que pueden llegar hasta 5 millones de euros y tienen unas particularidades muy concretas. Bueno, voy a explicar en mayor detalle la de pymes, si os parece, y la de autónomos y microempresas. Si hay alguna empresa que esté ubicada en territorio DANA, en municipio DANA, donde se define la propia convocatoria, pues bueno, o tenéis interés en esta línea, pues ya me preguntáis, ¿vale? Pero bueno, yo creo que el público aquí creo que está más por la línea de estas dos convocatorias. Vale, la línea de bonificados de PYME. A ver, son préstamos, como os he dicho, pero que incorporan una parte de bonificación. ¿De qué forma se refleja esa bonificación en el préstamo? En el tipo de interés. Es un tipo de interés más bajo y también incorpora tramos no reembolsables de la financiación. Esto se cuantifica, ¿vale? Y esa es la ayuda que recibe la empresa con motivo de nuestra financiación. Pero el estudio es un préstamo normal a largo plazo, lo que pasa es que tiene esa ventaja de tipo de interés y de tramo no reembolsable.
Vale, la línea de pymes. Estamos pensando, esa línea de pymes, ¿cómo se define? ¿O cuál es el tamaño de empresa de esos beneficiarios? Pues son empresas que tienen que cumplir al menos 2 requisitos. El activo tiene que ser superior a 2 millones de euros en su balance, el total de activo tiene que ser superior a 2 millones de euros, tiene que facturar también más de 2 millones de euros y tiene que tener un empleo superior a 10 empleados. Si estáis en alguna de esta banda, podéis acceder a esta línea de pyme. Si por el contrario las magnitudes que acabo de decir son inferiores a esos límites, os tendríais que ir por la línea de autónomos y microempresas, ¿vale? Entonces, para la línea de... ambos se acogen, pueden acogerse tanto al reglamento de minimis como al reglamento de exención. La empresa elige a qué reglamento acogerse. Si tiene minimis saturado, porque ya lo tiene copado con otras ayudas, esa inversión que haga puede decir que se acoge al reglamento de exención. La diferencia entre una y otra básicamente es el porcentaje de la intensidad de la ayuda, ¿vale? Esto lo veríamos en cada caso. También nos podemos asesorar en el sentido de, oye, pues mira, nos lo contáis y os decimos, pues te conviene acogerte a esto, pero esto lo veríamos con posterioridad, ¿vale? A la solicitud de la financiación. Vale, como algo interesante e importante, la empresa tiene que tener una calificación crediticia mínima, ¿vale? Entonces, cuando presentáis la solicitud, en el caso de la línea PYME, tenéis que pasar una fase previa que es la de la prefactibilidad. Cuando vosotras solicitáis el préstamo, os metéis en la página web del instituto, ahora os diré cómo, y solicitáis financiación. Y os deja como una calculadora hacer una simulación, ¿vale? Pues soy una PYME, quiero tanto para inversión, este importe del préstamo, y os ofrece una serie de líneas. Y posiblemente os ofrezca, ya os digo, PYME, bueno, os ofrecerá varias, escogéis una. Hay líneas que hacen que paséis por una solicitud de prefactibilidad y ahí os decimos si cumplís o no con la calificación crediticia mínima. Y si es así, recibís un mensaje, un informe de prefactibilidad y os decimos, vale, ya podéis solicitarlos. Pero hay líneas que no requieren de esa prefactibilidad, por ejemplo, la de autónomos y microempresas. La prefactibilidad en sí de esta línea, inicialmente nos la va a otorgar la SGR o un banco, porque para esta línea requerimos de un aval de una SGR o de una entidad bancaria. Lo habitual es que Afin SGR sea por cercanía y por colaboración quien otorgue y quien estudie ese aval, ¿vale? Entonces, cuando podéis solicitarlo igual a través de nuestro web, pero llegará un momento en que os dirá que sepáis que para esta línea vais a necesitar un aval. Ir primero a una SGR, nosotros recomendamos Afin, que os estudie la operación y si encaja, nosotros luego estudiamos la solicitud de financiación. Esa es la diferencia a nivel de trámite entre la línea PYME y la línea de autónomos y microempresas. Bien, en ambos casos la empresa tiene que tener una calificación crediticia mínima que acredite pues, cierta solvencia para hacer frente a esa financiación nuestra, ¿vale? Entonces, esto es así. Este es el paso previo que nosotros tenemos que ver, ¿vale? En este tipo de líneas. Como dato, la línea de PYME puede llegar también hasta 5 millones de euros, plazo hasta 10 años, con hasta 3 de carencia. El Euribor, el tipo de interés es muy ventajoso, es de un Euribor más un margen financiero que puede ir desde el 0 hasta el 1%, o sea que esta línea como mucho iría al 1%, Euribor más 1%, el Euribor ahora es negativo, partimos una base 0, luego es una línea que se puede quedar en unas condiciones muy buenas y si está en el municipio dan a las empresas se reduce ese tipo de interés en un 0,25%. Y luego también incorporan un tramo no reembolsable que en línea de pymes es el 5%, ¿vale? Y con unas particularidades. La línea de PYME también, dependiendo de calificación crediticia, también puede requerir de una garantía que a nosotros nos serviría el aval de la SGR u otra, ¿vale? Dependiendo de la calificación. Esto es bajar un poquito al detalle. Yo creo que es interesante que os quedéis, que en función de las magnitudes podéis solicitar la línea PYME o la línea de autónomos y microempresas, ¿vale? La de autónomos y microempresas, la diferencia fundamental es las magnitudes que os he dicho, ¿vale? El importe de la operación que hoy por hoy puede llegar hasta 400.000 euros, desde 25.000 euros, que puede llegar hasta 10 años de plazo con hasta 2 de carencia, ¿vale? Aquí sí que podemos financiar al sector agrícola, ¿vale? Y el Euribor, la operación se quedaría a un Euribor más un 1%, que es también bastante interesante para este tipo de destinatarios. Ninguna de ellas tiene comisiones, ni de estudio, ni de cancelación, ni de nada. Bueno, yo creo que de aquí estas dos son las más interesantes y luego os explicaré cómo tramitarlas y si tenéis dudas luego las aclaro, es que es mucha información. Esto en cuanto a las líneas bonificadas nuestras, ¿vale?
Luego estamos los instrumentos financieros que, bueno, nos he explicado las líneas sociales, que también son para gente que tenga conciertos con la Consejería de Igualdad y políticas inclusivas para poder anticipar esos conciertos, ¿vale? Si también hay alguien interesado, pero es algo que creo que no es este foro, pues también me podéis preguntar. Bien, luego, ¿qué otros instrumentos de financiación tenemos con fondos FEDER? Que yo creo que aquí también nos podría encajar alguno. Vale, tenemos varios tipos de instrumentos, básicamente agrupados en dos. Tenemos capital riesgo, hemos promovido y estamos participando en fondos de capital riesgo que previamente hemos adjudicado a través de unas convocatorias que hemos hecho públicas. Y entonces, a través de estos fondos de capital riesgo, nosotros somos unos partícipes más. La gestión de estos fondos de capital están externalizadas, son independientes a nosotros. Y lo que hacemos es atraer inversión de estos fondos a empresas de la Comunidad Valenciana. Es decir, nosotros participamos en estos fondos, pero les exigimos que al menos 2 veces nuestra participación en el fondo sea invertido en empresas de la Comunidad Valenciana. Entonces, les hacemos estudiar proyectos aquí en la comunidad. Entonces, tenemos 2 instrumentos de capital riesgo, tenemos una línea de préstamos participativos en coinversión con otros inversores privados y tenemos una línea de préstamos subordinados. Vale, este es el resumen un poco de los fondos que vamos a movilizar, estamos movilizando con fondos FEDER, ¿vale? Como veis, con los fondos europeos nos aportan 62 millones de euros, la GVA 38 porque tenemos que cofinanciar con estos fondos que vienen de Europa y con inversores privados que también tienen que participar sí o sí en determinados instrumentos de coinversión, con lo cual pensamos que podemos movilizar en torno a 125 millones de euros en todo el periodo operativo en la Comunidad Valenciana. Aquí simplemente informaros, ¿vale? En qué fondos hemos adjudicado participación nuestra, ¿vale? Para que inviertan aquí. Pues están estos 3 fondos, ¿vale? En este tipo de instrumentos de que es de capital riesgo semilla. Saban, NECO y Clave Mayor. ¿Para qué perfil de inversión? ¿Para qué tipo de proyectos? Bueno, pues Saban está participando en empresas de Internet y aplicaciones móviles. NECO también, pero especializado en estos sectores que veis aquí: FinTech, PropTech, Insurtech, Traveltech, Todotech y Mobilitech. Y Clave Mayor, creo que conocéis, que está participando en empresas de transferencia tecnológica de la Universidad Politécnica. ¿Vale? El tamaño de los fondos es el que indico aquí, el importe medio de la inversión también lo menciono, y el número de participaciones que piensan, de empresas en las que piensan participar estos fondos cuando nos presentaron la propuesta de inversión. En tema de crecimiento, vais a ver, estos son los fondos adjudicados, vais a ver que hay proyectos que no son tanto, que están en crecimiento, pero son en crecimientos muy iniciales. Quiero decir, la barrera entre semilla y crecimiento a veces ha quedado un poquito desdibujada, ¿vale? Bueno, pero en cualquier caso son oportunidades de inversión para vuestras empresas, estéis en la fase, en ambas fases, ¿no? No lo voy a leer, pero todos estos fondos son los que hemos comprometido inversión, son fondos que hay en el sector, que van a invertir en el sector salud, en el sector Internet y aplicaciones móviles, en proyectos de impacto, de desarrollo sostenible, muy interesante, ciencias de la vida, biotecnología, etc. Sí, luego los demás se están repitiendo. Como veis, son gran cantidad de ojos de especialistas, de profesionales que van a invertir, van a participar en empresas de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces son también oportunidades vuestras de financiación. Y por último, con fondos FEDER y Fondo Social Europeo, con ambos fondos, tenemos líneas también de préstamos. Esto era, acabo de comentar el tema de capital riesgo, pero también hay líneas de préstamos también un poco más, o sea, particulares, diferentes de las líneas bonificadas que os he explicado antes, que ahí sí que requiere pues, un análisis un poquito más bancario, ¿vale? Estas líneas son líneas, bueno, que tenemos fondos europeos para apoyar cosas que a otros les cuesta más apoyar. Entonces, creo que estas os pueden interesar también bastante. Préstamos participativos. Creo que conocéis la figura del préstamo participativo. ENISA es la principal entidad pública que ofrece este tipo de instrumento de financiación. Bueno, son préstamos que no requieren de garantía, que está pensado para proyectos, para empresas en este tipo de empresas que están empezando, ¿vale? Otra característica es que el tipo de interés que se aplica en esta financiación es variable en función de los resultados que obtiene la empresa, siempre con un mínimo y un máximo. Bueno, y en orden de prelación, en casos de concurso, somos los últimos en cobrar, seríamos los últimos acreedores en cobrar por delante de los accionistas de la empresa. Es decir, son un tipo de financiación muy cómoda
para una empresa que está empezando, que los fondos propios se reducen como consecuencia de las pérdidas que obtienen los primeros años y además es ventajosa porque computa como fondos propios, ¿vale? Entonces la imagen de las empresas, de la empresa financieramente la mejora bastante. Entonces el préstamo, bueno, se explica lo que era el participativo, que me imagino que igual muchos ya conocéis. El que tenemos nosotros es un préstamo que requiere de la coinversión con inversores privados, es decir, nosotros estudiamos una operación de financiación a una empresa, a una startup, para ayudarle a levantar inversión privada, ¿vale? Esa ayuda puede ser simultánea, pueden venir empresas que digan, oye, acabo de levantar una ronda de inversión, quiero levantar 400.000 euros y le acabo de poner la ronda en marcha y quiero que estudiéis una operación de financiación contra esa ronda, ¿vale? Entonces nosotros podemos estudiar una operación de financiación que vaya desde el 40% de la ronda hasta el 150% de la ronda, por supuesto con el máximo del importe de la financiación de la línea, que son 300.000 euros. Otra particularidad que tiene es que esa propuesta de financiación nos tiene que venir de la mano de un intermediario financiero. Nosotros hemos acreditado y podemos seguir acreditando, es una convocatoria que tenemos abierta a intermediarios financieros que lo que nos ayudan es a seleccionar estos proyectos de empresa, a estos proyectos de inversión. Entonces estos intermediarios son los que preparan, ayudan, primero enfocan el proyecto para que el proyecto sea elegible por nosotros a través de esta línea, asesoran a la empresa, hacen una valoración de la empresa según unos criterios nuestros, hacen esa prefactibilidad que comentaba antes, en este caso lo hace el intermediario financiero, en fin, y preparan una serie de información que requiere la convocatoria, ¿vale? Entonces, si queréis y tenéis interés de esta línea, tenéis que contactar con alguno de esos intermediarios financieros que vais a conocer enseguida y ellos, bueno, pues os pueden asesorar, ¿vale? Para presentar esas solicitudes. ¿Qué tipo de intermediarios son? Son redes de inversores o sociedades o vehículos de inversión, ¿vale? Redes de inversores es que tengan en su asociación inversores profesionales, gente que invierta de manera habitual, hay una serie de requisitos para que se puedan acreditar estos intermediarios, o sociedades o vehículos de inversión que de manera habitual también inviertan y acrediten determinada financiación. Entonces, en cuanto a la operación de financiación, el importe puede llegar hasta 300.000 euros, como os he dicho, son préstamos de hasta 7 años con hasta 3 de carencia. El tipo de interés oscila entre el 4 y el 9% en función de esa parte variable que os he comentado de los resultados de la empresa, ¿vale? El porcentaje de conversión documentado no requiere garantías y no tiene ningún tipo de comisión, salvo que la empresa cancele anticipadamente la operación. Esta es la línea de préstamo participativo. Luego tenemos una línea de préstamos subordinados que está pensando en esa segunda fase de financiación de este tipo de empresas. Está pensando en empresas que quieren dar ese salto. Son empresas también, hay dos tipos de proyectos dentro de esta línea, se puede financiar proyectos de empresas no disruptivas, se define así en la convocatoria, disruptivos o no disruptivos. Los no disruptivos son las empresas de sectores tradicionales que quieran dar ese salto de crecimiento importante, que no esté pensando ni en capital social, o sea, ni en hacer una ampliación de capital ni en un préstamo ordinario, y quiera una figura intermedia. Pues este es el instrumento. Son préstamos subordinados, tienen características similares a las del participativo, ¿vale? Y vienen un poquito a apoyar a empresas que a lo mejor no tienen cabida en financiación bancaria, pues porque están muy apalancados, porque es un salto importante el que quieren dar y la banca pues les cuesta comprenderlo, etcétera, ¿vale? Entonces estamos pensando en ese tipo de proyectos de empresas tradicionales o en proyectos disruptivos que suelen ser empresas, startups que ya han conseguido las primeras fases de financiación, pero que ahora ya vayan a dar un salto importante y cualitativo. En cualquier caso, si tenéis dudas de qué instrumento es el que acopla más a vuestro proyecto, lo que podéis hacer es contactarnos, ahora os doy datos de contacto y os podemos orientar. Y por último, los microcréditos sociales. Es un instrumento muy interesante. También se hizo una convocatoria para seleccionar empresas colaboradoras con un determinado perfil financiero y en este tipo de producto, ¿vale? Que son los que hacen esa primera criba. A diferencia de otras empresas colaboradoras, ellos sí que tienen fondos nuestros, son empresas, bueno, son Oportunitas y Caixa Popular. Ellos han recibido fondos nuestros y directamente ellos conceden las operaciones con unas determinadas características, voy a contar, ¿vale? Esta línea es muy interesante, está pensada para gente desempleada, ¿vale? O subempleada, y es para iniciar proyectos nuevos.
Entonces, requiere de un perfil de análisis diferente, por eso que hemos derivado el análisis a gente experta en este tipo de proyectos. Son préstamos de hasta 25.000 euros, con 7 años de carencia y con hasta 7 años de plazo y 1 de carencia. Y el tipo de interés no puede exceder del 3%. Entonces, para proyectos de nueva creación, para este perfil de público objetivo, son condiciones muy interesantes. Luego es el intermediario, en este caso Oportunitas o Caixa Popular, quien establece esas bandas de tipo de interés. Veis que la convocatoria, o sea, que esta línea marca hasta el 3, pero cada uno ofrece un tipo. Cada uno pedirá pues, las garantías que considere. Oportunitas nunca garantías personales, por ejemplo, cada uno luego establece sus condiciones particulares. Pero en cuanto a la línea, está destinada a este tipo de beneficiarios y yo creo que es una línea bastante interesante. Bien, como matices de lo anterior, estos son los intermediarios que os he comentado para la línea de préstamos participativos, ¿vale? Angels Capital, está el CID de Castellón por el programa Órbita, está Big Bang Angels, la Asociación de Business Angels de la Comunidad Valenciana, está Demium, Startup, está Encomenda, está B-Startup 10 del Banco de Sabadell y está Sabadell Venture Capital. De momento, o sea, estamos abiertos a seguir acreditando a nuevos intermediarios. Si me permites, CID Valencia trabaja con mucho uso, pero no nos hemos acreditado. Exacto, exacto. Y en la línea de microcréditos lo que os he comentado, Oportunitas y Caixa Popular. Esto yo os lo facilitaré a vosotros, ¿vale? Si queréis, para que la gente pueda acceder a estos datos. Vale, ¿y cómo accedo? A ver, todas las solicitudes nuestras, salvo las de la de capital riesgo y fondos y la línea de microcréditos sociales por lo que es por lo obvio, el resto todas tienen que ir por Tramita, por la CVA, o sea, os tenéis que ir un trámite y todo por sede electrónica, ¿vale? Entonces hay algunas que requieren prefactibilidad, lo que os he comentado, que requiere ese análisis previo para ver si la empresa da o no con la calificación crediticia mínima, y hay otras que no lo requieren. Todas las que vayan por la SGR no requieren ese análisis de prefactibilidad, la propia prefactibilidad la realiza AFIN SGR, y en la de préstamos participativos, que esa prefactibilidad la hace el intermediario financiero. Puede ser un poco confuso. Si tenéis cualquier duda, podéis llamaros, nos podéis contactar, tanto por teléfono como por una dirección de mail o consultando la página nuestra que es prestamos.ivf.es. No la he traído yo como primera diapositiva como mis compañeros, pero en esa página encontráis todo lo que os he contado. Están las convocatorias colgadas, está la información que os he dicho de una manera, como decían, más amigable, y desde ahí hay un botón de solicitud de crédito, ¿vale? Entonces, pinchando en este enlace de solicitud es donde os ofrece, en función de lo que queráis, las líneas, que más es una primera orientación, y luego, una vez seleccionada la línea, os lleva a la prefactibilidad o directamente os informa que tenéis que realizar la prefactibilidad de otra forma. Bueno, hasta aquí no sé el tiempo, pero de pasado. Vale. Recordaros que las presentaciones las vamos a colgar en Impreneur News y la podéis tener a vuestra disposición. No sé si hay alguna pregunta, aunque vamos mal de tiempo, si alguien quiere alguna pregunta un poco esto, porque como muy bien dice Inma, se podéis contactar con los profesores y aclarar en profundidad cualquier detalle. ¿Alguna cuestión? Pues bueno, decir, bueno, un aplauso para Inma.